Clase número 23, algunas propiedades de los vectores y matrices, ¿no? Entonces, esta es la parte número 2 de esta clase, la cual estuvimos revisando algunas propiedades de qué es un vector, qué es un vector columna, cómo se relacionan entre sí y cómo, cuántos elementos tiene, o etcétera, ¿no? Así vimos también que era un sistema de ecuaciones y que en un sistema de ecuaciones lo podíamos describir o se podía describir o anotar de una forma matricial, ¿no? Entonces, esta forma matricial fue de gran importancia debido a que con ella es lo que estamos trabajando a lo largo de este tercer parcial, ¿no? Entonces vamos a continuar con unas generalidades, ¿no? Entonces, vamos a describir lo siguiente. En, en el álgebra lineal, podemos tener un vector renglón o un vector columna, ¿no? Entonces hay de estas dos características. Entonces, ustedes imagínense, podríamos tener lo siguiente, ¿no? Imaginen la siguiente barra de concreto, ¿no? Recuerden que ustedes conocen que al momento de analizar el concreto, pues el concreto si hace calor o si hace frío, este se va a expandir o contraer, ¿no? Esta es una regla en física, ¿no? Un principio más bien, por así describirlo en forma coloquial. Entonces, ¿cómo podríamos describir esta barra de concreto, ¿no? Esta barra de concreto, pues podría ser que sea el vector B, vamos a llamarlo el vector B, y posee los elementos x1, x2, x3, ¿no? Entonces, nótese que aquí tengo un vector que representa las dimensiones de la barra, ¿no? O de este pedazo de concreto, ¿no? Pero esto de acuerdo, ojo en lo siguiente que voy a decir. Este vector B también puede ser el mismo, ¿no? Es decir, este vector B, si yo defino mi sistema como columnas, pues va a ser meramente el mismo, ¿no? Entonces, este vector es el mismo que este, pero en este caso para mí, yo elegí usar en este caso, pues estos vectores, ¿no? Este vector en forma vertical, ¿no? O en forma de columna, ¿no? Entonces, las columnas y los renglones básicamente son en cierta medida lo mismo. ¿Y cómo sé qué voy a definir o cómo utilizarlos? Bueno, pues eso ya depende de la elección que realice el individuo, ¿no? Entonces, si yo empiezo a trabajar con vectores renglones, que sería en este caso, pues todo lo demás tengo que seguir este mismo orden, ¿no? Eso es muy importante, seguir el orden. Entonces, si yo ya empecé a trabajar con un vector renglón, pues todos los demás que yo describa tienen que ser vector renglón, ¿no? O en dado caso, si yo comienzo a trabajar con un vector columna, pues todos los demás tienen que ser vectores columna, ¿no? Entonces, espero no haya confusión en eso. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Los siguientes son vectores 3,6. Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente, ¿no? Que 3 es la componente 1, sería x1, y 6 es la componente 2, que sería x2, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que está representando ese vector, que son dos componentes, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, esto es lo que está representando. Esto es un vector renglón, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos un vector columna? Bueno, pues un vector columna pues es básicamente eh, un vector que tiene sus elementos organizados u ordenados en forma vertical, ¿no? De esta forma, ¿no? Este vector, si se dan cuenta, tiene únicamente dos elementos. Entonces, estos dos elementos pues se le llama que eso es de dimensión 2. Dimensión 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo un vector
con 3 elementos. Bueno, entonces ahora este es un vector columna y ese vector columna se puede representar de la siguiente forma, ¿no? Entonces este vector B, vamos a llamarlo B, es igual a esto, ¿no? Entonces este es un vector columna de 3 elementos, ¿no? Que sería en este caso x1, es el coeficiente 2, ¿de acuerdo? Recuerden que no se les olvide que estos son como los elementos o los coeficientes, ¿no? x1, x2 y x3, ¿no? Ahí está, entonces esto es lo que tenemos aquí, ¿no? Es básicamente lo que estamos haciendo, pero en este caso ahora este es un vector columna. Y como tiene 3 elementos, pues este vector es de dimensión 3. Podremos tener vectores de tantas dimensiones como nosotros queramos, ¿no? Es decir, como les comentaba anteriormente, si estábamos midiendo, formalmente se le llama gradiente, ¿no? Así como que estos cambios en la temperatura del salón. Pues recuerdan ese problema, que en ese problema estábamos utilizando aproximadamente pues 14 componentes, ¿no? O 14 elementos. Entonces, esa era una matriz un tanto compleja, ¿no? Pero era básicamente esto, ¿no? Eran renglones y columnas. Entonces, nosotros podemos tener vectores con dimensión 10, dimensión 15, dimensión 20 o dimensión 30. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues eso significa que hay 15, 10, 12, etcétera, elementos en el vector, ¿no? Entonces, eso es meramente lo que indican estos vectores, ¿no? ¿Cuántos? Es una forma de arreglar los elementos o de organizarlos en una forma compacta, ¿no? Es decir, no tener estas variables, sino que únicamente nosotros decimos que esto es lo que se representa, ¿no? Y asimismo tendremos que también puede existir, es algo muy importante que aquí viene, el vector cero, ¿no? El vector cero, como su nombre lo dice, habla de aquel vector que únicamente tiene como elementos a cero, ¿de acuerdo? Entonces, este vector cero puede ser de todas las dimensiones que estemos trabajando, ¿no? Supongamos lo siguiente, ¿no? Tenemos el siguiente vector, vamos a llamarlo el vector B, es igual, me lo voy a inventar, este sería 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 8, 7, etcétera, ¿no? Entonces, este es un vector de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, ¿de acuerdo? Entonces, este vector es de 7 elementos. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues que es de dimensión 7. ¿Y cómo se vería el vector 0 para este caso? Bueno, pues el vector, le voy a poner un subíndice 0, ¿de acuerdo? Ahí está. Vamos a insertar otra ecuación. Entonces, vector subíndice 0, pues es igual a un vector con 7 ceros, ¿de acuerdo? Es porque el vector con el que yo estoy trabajando es de dimensión 7, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan algún problema, pues este vector 0, pues no es el 0 como tal, ¿se dan cuenta? Un 0 es un escalar, aquí está, ¿de acuerdo? Este es el valor 0 en los números reales. Pero ¿qué pasa si yo tengo el vector 0? Bueno, pues el vector 0 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está bien. Entonces el vector 0 va a tener tantos ceros como lo es el vector, ¿no? Es decir, si aquí tengo 8, si tengo un vector de dimensión 8, pues mi vector 0 va a tener 8 ceros, ¿no? Si tengo un vector de dimensión 2, pues mi vector 0 va a ser igual a 0,0. Esto los estoy haciendo de manera horizontal por comodidad, ¿no? Pero esto mismo se cumple para una columna, ¿no? Es decir, en vertical. Vamos a analizar lo siguiente, ¿no? Ahora es momento de definir una función, o más bien un parámetro muy importante.
Entonces, esta es la definición formal de lo que es una matriz. Les recomiendo que esta definición la analicen y la escriban en su cuaderno. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que una matriz A, es decir, una matriz A de m renglones por n columnas es un arreglo rectangular de m por n. ¿De acuerdo? Ojo, m por n. Entonces, estos números están dispuestos en m renglones y en n columnas. Entonces, se dan cuenta que esto es básicamente lo que hemos estado trabajando a lo largo de esta clase número 23. Se puede observar lo siguiente, cómo aquí cambia un poquito la notación, ¿no? Aquí mencionan A y J. Entonces, A y J son los elementos intermedios entre las columnas, ¿no? Y renglones. Entonces, es básicamente lo mismo, nada más que son diferentes índices, ¿no? Entonces, estos diferentes índices, pues básicamente nos sirven para especificar igual de la misma forma, como si fuera una coordenada, ¿no? Ah, pues yo estoy en BA14, ¿no? BA15. Yo muevo J o yo muevo I y me voy a ir desplazando por esto. Entonces, nueva información. Si yo tengo A y J, pues es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces yo tengo el componente A y J, por ejemplo, A-A y J. Y bueno, básicamente, observen lo siguiente. Yo aquí empiezo, esto es A11, A12, A13, A1J. Entonces, ¿qué significa J? Bueno, pues J son las columnas, ¿de acuerdo? Entonces, no se confunda nada más, es otra diferente notación. J son columnas y por ende, pues I son los renglones, ¿no? Entonces, I son renglones. Ahí está. Entonces, de esta forma es como se define una matriz formalmente, ¿no? Es un arreglo rectangular de m por n números, ¿no? Entonces, vamos a analizar la siguiente parte. Ahora, lo que nosotros vamos a estar analizando va a ser lo siguiente. Estos, si se dan cuenta, esto es un vector columna. Y cada uno de los elementos I, J se pueden mapear aquí, ¿no? Pero no se confundan. Aquí nada más está indicando I son los renglones y J son las columnas, ¿no? Entonces se dan cuenta que aquí tiene nada más una columna. Entonces aquí va a ser I, A1J, A2J, ANJ, ¿no? Ahí está. Entonces esto es básicamente lo que estamos analizando. Y posteriormente vamos a describir qué es una matriz cuadrada. Estas matrices o una matriz cuadrada es lo más importante que se estudia en este curso. En este curso vamos a trabajar únicamente los problemas más complejos con matrices cuadradas, ¿no? De hecho, en el campo del álgebra lineal y de física y matemáticas aplicadas, lo más que se utilizan son matrices cuadradas. Siempre tenemos que tener matrices cuadradas y vamos a analizar posteriormente qué es una matriz cuadrada, ¿no? Entonces, vamos a observar lo siguiente, dice. Este inciso I nos dice que es una matriz de 2 por 2. ¿Por qué se dice que es una matriz de 2 por 2? Les recuerdo lo siguiente. M renglones por n columnas, ¿no? Entonces, aquí lo pongo nuevamente. M renglones y n columnas, ¿no? Siempre esto va a ser lo más importante a identificar cuando estemos realizando operaciones con matrices. Por ejemplo, ¿cuántos renglones tiene esta matriz? Bueno, tiene un renglón, dos renglones. Entonces, m es igual a 2, entonces sustituyo 2. ¿Y cuántas columnas tiene este sistema? Tiene una, dos columnas. Entonces, este es un sistema de 2 por 2. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa eso? Vamos a analizarlo. Si una matriz
cuenta con el mismo número de renglones y columnas, se considera como una matriz cuadrada, ¿de acuerdo? Esa es la definición más sencilla de lo que es una matriz cuadrada. Bueno, entonces una matriz cuadrada es lo siguiente. Es aquella matriz que tiene los mismos o la misma cantidad de renglones y la misma cantidad de columnas, ¿no? Entonces, vamos a observar el siguiente. Nos dice, considera el siguiente sistema. Vamos a observar cuántos renglones tiene. Tiene 1, 2 y 3. Entonces, es una matriz de 3 por ¿cuántas columnas tiene? Entonces, serían 3 por ¿cuántas columnas tiene? Tiene 2. Entonces, 1, 2. Entonces, esta es una matriz de 3 por 2. ¿Y por qué esta matriz no es cuadrada? Bueno, pues esta matriz no es cuadrada porque no cuenta con la misma cantidad de renglones que columnas, ¿no? Entonces, esta es una matriz de 3 por 2. ¿Y qué significa? Si se dan cuenta, si yo multiplico estos, es decir, 2 por 2 es 4, entonces hay 4 elementos. 3 por 2, pues hay 6 elementos. Ya dado que 3 por 2 es 6, ¿no? Vamos a analizar la siguiente. Entonces, en el inciso 3, tenemos lo siguiente. Tenemos una matriz con un renglón, dos renglones. Entonces son 2 por ¿cuántas columnas hay? Hay 1, 2, 3. Entonces esta es una matriz de 2 por 3. O en dado caso 2 por 3 es 6. Entonces son 6 elementos, ¿de acuerdo? Disculpen. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. Entonces, aquí hay un renglón, dos renglones, tres renglones. Entonces, hay tres renglones por ¿cuántas columnas? Hay 1, 2 y 3. Entonces, esto es una matriz de 3 por 3. Por lo tanto, es cuadrada. ¿Por qué? Porque hay los mismos, exactamente los mismos renglones que columnas, ¿no? Y este es como un ejemplo final, este es la matriz 0. Pues también puede existir una matriz 0, ¿no? Que contenga únicamente pues ceros. Si existe el vector 0, pues también puede existir una matriz 0, ¿no? Entonces vamos a ver cuántos renglones tiene. Tiene 1, 2, y entonces esta matriz sería 2 por ¿cuántas columnas? Hay 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces esta es una matriz de 2 por 4. Entonces, ¿se dan cuenta? Vamos a realizar la siguiente aseveración, ¿no? Bueno, otra notación es importante. En algunos textos, las matrices la denotan por estos corchetes. Yo utilizo la de paréntesis, ¿no? Pero si ustedes utilizan esta, también es válido. Pero les recomiendo que utilicen esta porque más adelante, cuando veamos que es un determinante, esta notación tal vez nos pueda confundir un poco, ¿no? Entonces, utilicen esta mejor, la de los paréntesis, ¿no? Entonces, observen lo siguiente, lo que les iba a comentar de esta forma. Ok, vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo con esta, ¿no? Con la de 3 por 3. Entonces, esto es una matriz de 3 por 3. ¿Se dan cuenta que esto que acabo de sombrear, o que acabo de indicar mediante este recuadro azul, es un vector, ojo, es un vector columna de 3 elementos? Nótese que este es un vector columna de 3 elementos, ¿no? Ok. Ok, vamos a borrarlo, no me permite editarlo. Ok, ahí está. Ok, aquí está. Ahí está. Entonces se dan cuenta que este es como si fuera un vector columna o al revés. Imagínense que yo ahora tengo esto, pues este es un vector renglón. ¿De acuerdo? Entonces se dan cuenta que si apilamos vectores, me forman una matriz. Entonces por eso que fue muy importante hacer esta relación entre qué fue un vector
y lo que es una matriz, ¿no? Porque se dan cuenta que es una superposición o una acomodación, también puede ser, de cada uno de estos vectores columna, ¿no? O de cada uno de los vectores de renglón, ¿no? Ahí está. Y esto igual se cumple para todos. Entonces, es por eso que fue importante denostar qué era un vector, ¿no? Porque con los vectores, si yo empiezo a apilar los vectores, estos me dan una matriz, ¿no? Y vamos a terminar esta clase con una ecuación importante, ¿no? A esto se le conoce como ecuación matricial. Entonces, vamos a recapitular un poco. Este es el sistema, este es el sistema que hemos estado trabajando. Una combinación de x1, x2 hasta xn, ¿no? Entonces, este es el sistema de ecuaciones que yo les voy a proporcionar. Y nos habla de lo siguiente. Sea A la matriz de coeficientes, entonces recuerden, únicamente en la matriz de coeficientes yo pongo los coeficientes del sistema, ¿no? Aquí están. Entonces, X va a ser el vector, ojo, X es el vector que contiene las variables y lo denoto con negritas, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta cómo se va a ir formando? Entonces, este A es la matriz de coeficientes. X es el vector de las variables y B es el vector de las constantes, ¿de acuerdo? Entonces, como A es una matriz de m por n y X es una matriz de n por 1, ¿se dan cuenta por qué es n por 1? ¿Cuántos elementos puedo tener en X? Pues yo puedo tener tantas variables como yo desee. ¿Y por qué dice por 1? Bueno, ¿cuántas columnas tiene este vector? Bueno, pues este vector tiene únicamente una columna. Entonces, este vector va a tener n por 1 elementos, ¿no? O, en otras palabras, pues se dan cuenta que un vector es una matriz, pero un vector es una matriz de una columna, ¿de acuerdo? Ojo, es muy importante eso. Y por otra parte tengo este vector b. Entonces, se dan cuenta que aquí yo tengo, vamos a analizar lo siguiente. Disculpen nuevamente. Entonces, aquí voy a tener todos los coeficientes, ¿no? Esto que estoy poniendo en azul, ¿se dan cuenta qué es la matriz de coeficientes? ¿Y qué es lo que tengo aquí en las variables? Bueno, vamos a identificarlas también. En las variables, lo voy a poner un poco más pequeño, ahí está, y de otro color. Que vamos a ponerle así, como melón, ¿no? Entonces, se dan cuenta que aquí está x1, x2 y x3. Al parecer no se ve muy bien. Vamos a incrementar esta opacidad, ¿no? Y del fondo. Ahí está. Entonces, observe lo que está ocurriendo, ¿no? Aquí están todas las x, x1, x2, x3, x4, x5, etcétera, ¿no? Y se dan cuenta que estas están aquí. Entonces, esto que voy a indicar aquí, esto es el vector x, ¿de acuerdo? Para cada una de las variables. Muy bien. Entonces, ahí están cada uno de los elementos. ¿Y quién es el vector b? Bueno, pues el vector b son todos estos, ¿no? Son todas las soluciones de cada una de las ecuaciones, ¿no? O es ese número real al que está igualado, ¿no? Pues se dan cuenta cómo aquí está todo. Entonces, esta es la conclusión más importante del sistema, ¿no? Entonces, esta es la representación matricial de un sistema de ecuaciones. A partir de ahora, en esta pequeña notación, en esta notación compacta, nosotros vamos a tener todo esto. ¿Se dan cuenta? Es decir, la matriz A de coeficientes por el vector columna de las variables es igual a los números reales B. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Esto que tenemos aquí es esto. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, yo tengo que A es esto, X es esto y B es esto, ¿no? Entonces, esta es una
Esto es lo que se le conoce como una ecuación matricial, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros ahora ya no nos enfocaremos en resolver estos sistemas, sino que nos enfocaremos en resolver este, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a observar la siguiente. Considere el sistema. Este es el sistema, me dice 2x1 más 4x2 más 6x3 es igual a 18, etcétera, ¿no? Si yo les pido escribir el sistema en una ecuación matricial, ¿cómo lo harían? Bueno, pues nosotros sabemos que esta ecuación es la forma estándar, ¿no? Es decir, esta es la ecuación matricial que en las siguientes clases buscaremos resolver, ¿no? Entonces, AX es igual a B. ¿Se dan cuenta que es como si fuera una ecuación lineal? Y es igual a AX más B, ¿no? Es como una semejanza, ¿no? Entonces, es por eso que se puede realizar, porque todas son ecuaciones lineales, ¿no? Entonces, vamos a proceder con lo siguiente, ¿no? Entonces, yo les estaba requiriendo lo siguiente, que este sistema de ecuaciones lo escribieran en forma matricial. Pues, ¿cómo lo haríamos? ¿Dónde están los coeficientes? Pues los coeficientes son 2, 4, 6, aquí está, 2, 4, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 3, 1 y menos 2, 3, 1 y menos 2. ¿Cuáles son las variables? Es decir, el vector de las variables es x1, x2 y x3. Aquí están. ¿Y quién es el vector b? Entonces, el vector b es 18, 24 y 4, ¿no? Entonces, de esta manera ha quedado escrito como ax es igual a b. Más adelante veremos cómo multiplicar matrices entre sí, cómo multiplicar por un escalar alguna matriz, o por otra parte también vamos a ver sumar y restar matrices, ¿no? Entonces, esto fue lo más importante. Espero que analicen estos comentarios y así el impacto que tendría en nuestros sistemas de estudio, ¿no? Termina esta clase, esperando se encuentren muy bien y bueno, por otra parte, si alguien tiene alguna duda, puede escribirme con toda confianza y le respondería a la brevedad. Nos vemos en la siguiente, hasta pronto.